Ricardo Bofill, si no estoy mal informado, es hijo de un arquitecto. Mi padre es arquitecto. Un arquitecto del cual heredaste, por lo visto, la vocación, entre otras cosas. Sí, desde pequeño he estado viviendo metido en ese mundo. Metido en el mundo de la arquitectura, metido en los trabajos de arquitectura, metido en las empresas de la construcción y conociendo las obras, la obra en el interior, o sea que conozco bien el mundo de la construcción también. Yo estuve pensando en un determinado momento, cuando tenía 17 años, que no sabía realmente lo que tenía que hacer y me gustaba una serie de disciplinas distintas. Me gustaba la psiquiatría, me gustaba la política, me gusta el cine, me gustan mucho los medios de comunicación y me gustaba también la arquitectura. Entonces no sabía qué hacer realmente, no sabía cómo decidirme y cómo integrar en una sola disciplina o en un solo quehacer las distintas preocupaciones que yo creo que todo hombre, que toda persona tiene de una manera normal, sobre todo cuando se tienen 17 o 18 años. Finalmente opté por la arquitectura y por el urbanismo porque yo creo que es una disciplina integradora, porque yo creo que se ocupa de una serie de problemas distintos, de problemas sociales, de problemas científicos, de problemas técnicos. A su vez es una disciplina artística. O sea que yo creo que a través de la arquitectura y el urbanismo te puedes volver a ocupar de las disciplinas que me habían interesado en un determinado momento y vuelto a hacer de otra manera la psiquiatría, la política y el cine. Los inevitables detractores que siempre surgen cuando se alcanza un cierto nivel de triunfo se han apresurado a escribir por ahí que Ricardo no tiene el título de arquitecto. Entonces, ¿hasta qué punto estudias tú esa carrera? Bueno, tú sabes, yo creo que cuando se empieza de una manera apasionante una carrera como yo lo hago, creo que realmente no se acaba nunca de estudiar. Hasta que llegó el famoso proyecto del Leal, el nombre de Ricardo Bofill no había saltado, que es a lo que yo me refería al principio al hablar de moda. No hablaba de una moda arquitectónica, hablaba de una moda de nombre, de una moda que podemos llamar informativa. Entonces empezó a convertirse Ricardo Bofill en un nombre familiar a las gentes. ¿Qué había sucedido hasta entonces en la historia profesional de Ricardo Bofill? Bueno, pues yo había construido ya en España, había construido viviendas, había construido casas entre medianeras, como sabes que se construye en Barcelona. Había ya hecho un barrio de viviendas que se llama el barrio Gaudí, que es un barrio popular de viviendas populares que está en Reus. Y había empezado ya a desarrollar toda una teoría que se llama La ciudad en el espacio, que es un proyecto que yo tenía que realizar en Madrid y que después, por una serie de motivos, no se ha podido llevar a cabo. También se habló mucho de otro proyecto vuestro, que es el Walden 7. ¿Qué es eso? Bueno, el Walden 7 es una experiencia, es un proyecto que en parte está realizado en Barcelona, que es, yo diría, una experiencia de vanguardia, es al revés una experiencia muy voluntarista, snob, la gente dice que es una experiencia snob, y es una alternativa a la manera de vivir de la gente en el día de hoy. La gente vive en viviendas que tienen 3 habitaciones, cuarto de baño, sala de estar y living room, y esta es una alternativa donde se plantean una serie de tipologías de viviendas distintas, nuevas, donde cada individuo puede elegir su forma de vida y donde hay una serie de espacios comunitarios, plazas en el espacio, calles elevadas, una especie de unidad comunal donde la gente puede encontrarse y hacer vida de una manera conjunta, ¿no? Lo que no hemos sabido es recoger una cierta racionalización del problema. Los franceses no son grandes creadores, no son gente de gran talento, pero en cambio son gente intelectualmente bien dotada, que tienen un espíritu de aprendizaje continuo, en fin, que están dentro de la racionalidad, que quieren aprender, o sea, que todo el rato están a la expectativa del aprendizaje. Y ellos lo saben, es por este motivo que París llama a gente de fuera para vivir en su propia ciudad, y es por este motivo que ellos intentan que París sea siempre una ciudad internacional, para que la gente, los americanos, los ingleses, algunos latinos también, podamos contribuir en el hacer esta ciudad. La Petite Catedral fue mi primera experiencia arquitectónica en Francia y fue el intento de hacer una calle cubierta.
Fue un doble intento. Por un lado, era lo que nosotros llamamos integración de funciones, o sea, el trabajo y la vivienda se hacía en el mismo barrio, en la misma unidad. Habían escuelas, habían, en fin, todas las necesidades de un equipamiento de barrio, mezclado las viviendas. Y por otro lado, era una especie de calle cubierta al estilo de las catedrales. Lo que ocurre es que esta tenía 500 metros de largo, donde las paredes de las antiguas catedrales estaban llenas y dentro de estas paredes se realizaban actividades, dormitorio, vivienda o trabajo, oficinas. El presidente de la República, Valéry Giscard d'Estaing, parece que ha acogido con especial entusiasmo el proyecto de Ricardo Bofill, y en algún periódico he leído que el presidente ya tenía conocimiento anterior de nuestro arquitecto. ¿Es así o no es así? Bueno, el presidente, antes de ser jefe de Estado, era ministro de Finanzas. El ministro de Finanzas era un técnico, era un tecnócrata, se ocupaba de los problemas económicos fundamentalmente, y estaba al corriente de este proceso, de este cambio que intentamos hacer en los problemas arquitectónicos y en los problemas urbanísticos franceses, y estaba interesado porque afectaban los problemas de la calidad de la vida. Y el proyecto nuestro, yo creo, el proyecto mío, el proyecto que yo dirijo con los arquitectos y con los urbanistas franceses, lo que intenta es superar de alguna manera esta situación. Esto es, a través de la arquitectura, a través del urbanismo, poder volver a dar una plaza pública verde, con un jardín en medio, a los franceses, y en realidad no solamente a los franceses, porque será el lugar de moda, como dices tú en París. Las próximas veces irás seguro a comer y a divertirte y a pasear por estos lugares. A la Place a la Bofill. Place Real. Hay competencia en el nombre. Gaudí. Gaudí es el genio de la arquitectura. Gaudí es el talento en sí mismo, es la genialidad, es la falta de sistema, es el hombre que inventa continuamente, que tiene un universo formal que no se acaba nunca, que podría haber vivido 500 años y podría haber seguido inventando siempre. Es un hombre que tiene recursos para todo, es el gran talento de la arquitectura mundial. A pesar de que Le Corbusier es un hombre de un inmenso talento, es un hombre muy importante en la historia de la arquitectura, de todos modos es un poco el responsable de lo que ha ocurrido. O sea, estos bloques que estamos sufriendo son un poco la responsabilidad del que se los inventó, que fue Le Corbusier, que como siempre cuando se inventa un sistema, al principio parece que funciona y después cuando se divulga se ven los inconvenientes del propio sistema. Le Corbusier era un hombre muy inteligente pero muy dogmático y es un poco el responsable de la situación urbanística en la cual estamos. Bueno, yo creo que en España hay buenos arquitectos de la pequeña escala, a la escala del edificio, de la unidad únicamente. Yo creo que a esta escala hay arquitectos de valor, arquitectos, en primer lugar quiero citar a Coderch, porque es un hombre de gran capacidad y es un hombre que es un gran arquitecto. Coderch es el autor de los edificios Trade. De los edificios Trade, de las cocheras, en fin, ha hecho una serie de cosas, y sobre todo cuando era joven, en un momento en que la arquitectura española era muy mala, fue un hombre que planteó una revolución en la arquitectura y es un hombre al cual se debe rendir siempre un homenaje. Pero no solamente Coderch, que en Barcelona pues está Bohigas, está Tusquets, en fin, hay una serie de gente, está Tous y Fargas, y en Madrid pues hay gente de valor como Fernando Higueras, como Sáenz de Oiza, como Molesun. En fin, yo creo que hay gente con un gran talento en España, pero talento a la pequeña escala. Y después los proyectos concretos son cada vez proyectos mayores, o sea, estoy realizando ya centros enteros de ciudades o planeamientos de un conjunto del territorio. Los problemas que me interesan en este momento son problemas a otra escala, a la escala territorial, a la escala del territorio y a la escala de la ciudad. Estos son mis proyectos de futuro. Ricardo es un entusiasta del cine que además ha hecho 2 películas, según creo. Bueno, y a mí el cine me ha interesado siempre. Yo quería en un momento dado hacer cine, dedicarme a ser director de cine. Entonces,
En algunos momentos la arquitectura produce frustraciones, como todos los artes y como todas las cosas en la vida. Y en estos momentos he hecho cine, en los momentos en los cuales me he sentido frustrado por no poder construir más, por las dificultades de la práctica y de la construcción cotidiana, por las dificultades cuando se presenta una nueva idea. Esta idea, cuando es importante, tiene enormes dificultades de ponerse en funcionamiento, de hacerla crecer, de hacerla surgir. Y en estos momentos, de la misma manera que una persona se dedica a hacer poemas, pues yo me he dedicado a hacer cine. O sea que las películas que he hecho han sido siempre películas de extrema vanguardia, donde he intentado encontrar un lenguaje nuevo para el audio y para el visual, y a partir de este lenguaje nuevo expresar todo aquello que no había podido expresar en materia arquitectónica y urbanística. Después he hecho una serie de cortometrajes y de películas reportajes alrededor del tema de la ciudad y alrededor del tema que nos ocupa, que son siempre apasionantes porque es una manera de explicar lo que es la ciudad a la gente. O sea, si hubiesen cineastas que supiesen más urbanismo y que entendiesen más las formas, que cuando se paseasen por una ciudad pudiesen leer lo que hay detrás de la ciudad, lo que hay detrás de cada pared, de cada muro, de cada ventana, la vida cotidiana, lo que ocurre, los dramas, las pasiones y los conflictos que existen detrás de estas... La vida que ocultan las paredes. La vida que ocultan las paredes. Yo creo que ahí hay un campo para los directores de cine que a mí me parece importante. ¿Tienes una musa? Yo creo ¿O muchas musas? Yo creo que la musa soy yo mismo. Durante unos años que recordamos con nostalgia, estuvimos asistiendo fascinados a un fenómeno cinematográfico ciertamente bello, emocionante, fuerte, racial. El Indio Fernández, el famoso director mexicano, logró crear un cine nacional autóctono, un cine, sin embargo, que fue capaz de traspasar las fronteras del país y de llegar a interesar por igual a los públicos del mundo entero. Era un cine que tenía fuerza y que tenía también emoción, y era un cine que tenía al propio tiempo rigor técnico y cinematográfico, y era un cine que tenía poesía en las imágenes y en los temas. Este es el hombre legendario del cine mexicano, el famoso maestro, el Indio Fernández, el hombre que tenemos aquí hoy y que nos ha hecho el honor de hacer un largo viaje desde su patria, a la que tanto amamos en España, para venir a dialogar con nosotros hoy y a pasar un poco de revista a su vida llena de éxitos. Muchas gracias, Emilio, bienvenido, estamos encantados de tenerle aquí y esperamos que se sienta feliz entre nosotros. Lo estoy. Antes que todo, quiero manifestarles mi gratitud. Tal distinción yo no me la merezco. Sin embargo, la aprovecho por el placer de estar con ustedes. Muchas gracias, Emilio. Vamos a entrar ya rápidamente, sin más prolegómenos, en el tema que es usted. Usted, que es un tema, por otra parte, recio, viril, importante, aparte de como hombre de cine, como hombre pura y simplemente. Usted nació en Mineral del Hondo, al norte de México. Si no están mal mis datos, un día 26 de marzo del año 1904. Exactamente, sí, señor. Dicen las crónicas, y no sé hasta qué punto las crónicas mienten o son veraces, usted me lo puntualizará, mi cuate, que a los 10 años ya se unía usted a las huestes de Pancho Villa. Sí, señor. Tan temprano, tan pronto, tan pequeño. Es que cuando vino la revolución, todo el pueblo mexicano luchaba ya por una causa. Yo sin saberla, pero mi padre me llevaba. Mi padre, que llegó a ser general y murió con 32 heridas. Y murió en la pobreza, ya completamente olvidado de los que lucharon por la revolución. Hoy en día, sin embargo, 60 años después, todo el mundo enarbola la bandera de la revolución para justificarse la razón por la cual luchó ese pueblo mexicano. De manera que su padre se lo llevaba a usted a la revolución como si se lo llevara de paseo. Y a mi madre también. Y a su madre también. Sí, señor. Todo el pueblo iba ahí, hombres, mujeres, niños.
Todos seguían a su caudillo, a su Pancho Villa. Más que a un hombre, se seguía una razón. Había un clamor por una justicia social, en que había unos cuantos privilegiados que eran dueños de todo México y la mayoría no tenía nada y tenía que trabajar como esclavos. Usted en su cine nos ha dado, queriendo o sin querer, poesía. Estaba la poesía en los sentimientos más o menos elementales y sencillos de muchas de las gentes. Estaba la poesía en la riqueza de las imágenes, en la belleza del paisaje, en los enormes y hermosos cielos constelados de nubes que tenían un relieve que era verdaderamente impresionante. Nos ha dado usted poesía en esas canciones mexicanas que se escuchaban suavemente de fondo, casi como en el horizonte de la imagen. ¿Usted es un poeta? A mí no se me olvida, bueno, eso ya era, yo quería ser camarógrafo. Y yo veía el paisaje, veía todos los fenómenos de la naturaleza, el árbol, la nube, la tierra, el río, el mar. Y yo decía, todo esto conjuntamente es un cine superior. Pero recuerdo una frase de George Sadoul que me la dedicó a mí. Yo no sabía quién era George Sadoul, ni sabía que existía Francia, ni nada de esas cosas con el cine. Pero él dijo, el cine llegará a la altura del arte, del séptimo arte, como se le quiere nombrar, cuando incursione el poeta. Yo, por ejemplo, una ambición que yo tengo enorme es que yo sé interpretar poesía. Yo conocí a Federico García Lorca. Yo quisiera que me dieran, ya no digamos una de sus poesías, con un verso tendría yo para hacer una película con la poesía que él era como poeta, con el alma que él tenía para esta gente de España, del sur, cómo le interpretaba él. Y eso no se puede hacer con comercio, se puede hacer nada más sintiéndolo a él y llevándolo. Pero aquí se me han ofrecido a mí ya varias obras de García Lorca y me quieren traer a gringos y a franceses para interpretar eso. Eso no se puede interpretar con extranjeros. Eso tiene que interpretarse con gente de aquí y del lugar o con actores que puedan interpretar a esos Sería personajes. curioso el experimento y no existiría el peligro, querido Indio Fernández, de que nos saliese un García Lorca mexicano. Pero García Lorca, Pero García Lorca, sí señor. que se puede interpretar. Yo haría aquí una cosa, yo podría hacer, lo de García Lorca no se puede transformar a otra nacionalidad, No se ni a puede otra región. transportar, transferir. Sí. Eso tendría que ser de acá. Además, la estructura dramática, la sensibilidad de un director, de un realizador, es interpretar y poco a poco, porque se va haciendo una película escena por escena. Anímese. Yo me encantaría. Queremos ver esa película. Ojalá. Pero sí. hágala con gente de aquí, como dice. Sí. ¿Por qué le llaman a usted Indio Fernández? Mi madre es india pura, Kikapú, piel roja. Mi padre es mestizo, es mexicano. Era.